Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 217, Control de Impulsos, con Regina Ojeda. Hola, hola, qué gusto darles la bienvenida a un episodio más del mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. En este espacio hablamos sobre cómo se relaciona nuestra salud mental con la manera en la que comemos. Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y en este programa vamos a hablar sobre el control de impulsos. El control de impulsos es como nuestro freno interno que evita que nos vayamos como caballos desbocados ante el primer estímulo. A todos nos ha sucedido que nos dejamos llevar por la impulsividad, por ejemplo, cuando estamos muy emocionados y decimos que sí, y entonces nos comprometemos a algo que quizá después decimos, ¿para qué dije si no puedo o no quiero hacerlo? O cuando damos tarjetazo y compramos en exceso, o cuando también comemos con prisa y con urgencia, sin detenernos un poco a preguntarnos, a ver, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente me gusta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? La impulsividad es una característica presente en varios trastornos de la conducta alimentaria y también está presente en otras conductas alimentarias alteradas que todos podemos experimentar en mayor o menor medida. Entonces es muy importante entender cómo meterle ese freno a la impulsividad para apelar más a nuestra sabiduría interior y tomar mejores decisiones. Para entender bien el control de impulsos, nos acompaña Regina Ojeda, que es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas Puebla, es máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona y es maestra en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual en México. Regina se especializa en la evaluación psicológica y el tratamiento de niños, adolescentes y jóvenes. Es socia fundadora de Neuroingenia, donde coordina el área de psicología clínica. Que disfruten la entrevista. Hola Regina, bienvenida al podcast. Gracias por acompañarnos. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. En la introducción de este programa hablaba que la impulsividad juega un papel determinante en las conductas alimentarias alteradas y ni qué decir de muchos otros trastornos y condiciones de salud mental. Por eso me da mucho gusto tenerte aquí para hablar de este tema que yo sé que tú trabajas de manera cotidiana en tu práctica clínica. Entonces, quiero empezar, Regina, esta entrevista pidiéndote que nos expliques qué es el control de impulsos. Perfecto, pues sí, como dices, toda esta cuestión del control de impulsos de autocontrol es algo muy complejo, pero si lo pudiéramos resumir, es la capacidad que tenemos para demorar la gratificación inmediata para que podamos alcanzar un objetivo o una meta a largo plazo. Que obviamente puede sonar sencillo, pero es algo que implica cuestiones del funcionamiento cerebral, de nuestras emociones, pensamientos y nuestra conducta. Uh-huh. Ahora, ¿podrías hablarnos un poquito más como de la base neurológica del control de impulsos? Sí, el control de impulsos principalmente se encuentra en las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas están en nuestro lóbulo frontal, que es como la parte de enfrente, ¿no?, del cerebro. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros somos chiquitos, tenemos nuestra parte emocional más desarrollada y no el lóbulo frontal. De hecho, el lóbulo frontal es lo último que se termina de desarrollar a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra parte emocional, cuando somos chiquitos, pues se expresa abiertamente, ¿no? O sea, un bebé que quiere comer, pues llora o se enoja, avienta cosas. Pero conforme vamos creciendo, esta parte emocional se va conectando con nuestro lóbulo frontal. Y entonces se van desarrollando este control de impulsos. Nuestro lóbulo frontal lo que hace, yo le llamo que es como nuestro freno de mano. Entonces es el que nos detiene antes de actuar, nos ayuda a pensar en las consecuencias, nos ayuda a planear y a organizarnos. Entonces,
en cuestión cerebral, podríamos decir que está en el lóbulo frontal, ese control de impulsos que es un proceso. Y creo que algo muy importante de lo que nos acabas de explicar es que es algo que tenemos que desarrollar y mantener. Sí. Por eso decías que es como un músculo que hay que estar cultivando todo el tiempo, ejercitándolo. Sí, exactamente. Y además, como es lo último que se desarrolla, esto es una explicación a nivel cerebral de por qué los adolescentes son tan vulnerables a que puedan involucrarse en conductas de riesgo, porque todavía no tienen bien desarrollada esta parte cerebral. Ahora, también nosotros como adultos, ¿estás de acuerdo que el cerebro hace lo que el ambiente nos solicita? A mí me gusta explicarlo y entenderlo como si, por ejemplo, yo no hablo alemán, pero si mañana me tengo que ir a vivir a Alemania, el ambiente va a obligar a mi cerebro a aprenderlo. Claro. Entonces, es importante que también el ambiente que nosotros generemos esté estimulando constantemente el control de impulsos en nosotros a nivel cerebral. Claro, ahorita estaba pensando que como adultos también a todos nos ha pasado que nos dejamos llevar, por ejemplo, por las ofertas, ¿no? Entonces es como que el ambiente nos empieza a decir todo está en rebaja, aprovecha y tarjetazo, ¿no? Nos dejamos llevar por ese impulso Exactamente. sin pensar en que un mes después va a llegar el estado de cuenta, ¿no? Y cómo le vamos a hacer para pagar todo eso. O reflexionar si, a ver, ¿realmente necesito esto en este momento? Claro, y creo que ahí viene toda esta otra parte, que no solamente es cómo funciona el cerebro, sino todo lo que pensamos y sentimos ante determinada situación. En nuestras emociones, justo cuando dices, cuando digamos que gana más la parte emocional y es una emoción intensa, podemos o somos más propensos a tomar decisiones impulsivas, como pudiera ser una compra. Y, Y también en la cuestión del pensamiento, claro, ¿no? sí, ya, En el pensamiento, dime. sí, es que justo iba a decir, claro, sí, ya sea que yo traigo ya de base, digamos, como que a partir de mi crianza, ciertas creencias, o hay ciertas creencias en el momento, esos también pueden ser disparadores. Sí, por supuesto, esas creencias o pensamientos que tenemos también son muy importantes en nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Si solemos tener un pensamiento, digamos, como muy laxo de, ay, no pasa nada, lo hago, me lo como, es muy rico, pues entonces puedo caer más fácil en una conducta impulsiva. Pero también por el otro lado, si tenemos un pensamiento sumamente rígido en temas de alimentación, de yo no debo de comer esto me va a hacer mucho daño, esto no está en mi plan de alimentación, también puede generar una emoción intensa y me lleva a tomar una decisión impulsiva. Sí, 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 como yo siempre digo, es restricción, siempre va a llevar a rebelión. Entonces, si somos Exactamente, demasiado, sí, demasiado rígidos mentalmente y en nuestras conductas, eso después va a explotar como una olla de presión. exactamente. Entonces, pues tomando en cuenta la parte de conducta, emoción y pensamiento, como te decía al principio, es dejar a un lado lo que queremos en este momento, que a lo mejor puede ser como el placer inmediato, pero para que alcancemos una meta a largo plazo. A mí me es fácil entenderlo, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy en la mañana suena mi despertador y estoy muy cansada. Y mi placer inmediato puede ser quedarme a dormir otro ratito porque está muy rico y estoy en las cobijas así súper calientita. Y si pienso eso, me voy a quedar. Pero ¿qué pasa si enfoco mi pensamiento a mediano plazo o a largo plazo? Entonces me voy a dar cuenta que a mediano plazo, pues a lo mejor no voy a ir cumpliendo el sentirme yo sana o a lo mejor tengo alguna competencia en la que quiero alcanzar alguna meta. Entonces es cambiar también nuestros pensamientos y nuestra visión a mediano y a largo plazo. Claro, y comunidad, quiero que se den cuenta de la importancia del control de impulsos en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora estamos poniendo ejemplos muy puntuales con la alimentación, con las compras, con el ejercicio, pero piénsenlo en cualquier otra área, porque gracias a esto podemos hacer como una planeación, una estrategia y poder alcanzar metas, como tú dices, Regina, a largo plazo. Por ejemplo, en el estudio. Si yo estoy en la tarde, yo sé que tengo que estudiar o yo sé que tengo que escribir un artículo, pero me dejo llevar por el, ay no, pero ahorita que mejor que flojera, mejor me pongo a hacer otra cosa. O sea, eso también me empieza a impedir lograr metas en otras áreas de mi vida. Sí, totalmente como lo dices, impacta en todas las áreas de la vida.
Y de hecho, se ha encontrado que las personas que tienen un mejor autocontrol pueden alcanzar mejores objetivos académicos y laborales, tener una mejor calidad de vida y obviamente relacionando también con el tema de alimentación, que tengan un peso más saludable. Entonces vemos que impacta en muchas áreas y sí es un predictor hacia cosas positivas. Y lo estoy pensando también en las relaciones personales, por ejemplo, de pareja. Hay una discusión con la pareja y obviamente empieza a haber estas emociones intensas y quizá el impulso de gritar o de salir de la habitación, pero si yo logro gestionar eso y decir, a ver, escoger mis batallas, no vale tanto la pena, ¿no? Ahorita gritar, pelearme, decir algo muy hiriente a mi pareja, no lo vale, porque eso a largo plazo puede traer un costo fuerte. Entonces me logro tranquilizar, pero si no hay esta capacidad, también en nuestras relaciones sociales puede impactar fuertemente. Sí, totalmente. La verdad es que un bajo control de impulsos pues nos trae muchos problemas en las relaciones personales. Ahora, a mí muchos pacientes llegan y me dicen, Regina, es que lo que tú me estás enseñando para el control de impulsos no lo puedo aplicar cuando me enojo con tal persona. Y lo que yo les digo es, hay que practicarlo previamente, no en el momento del problema, porque obviamente yo les digo, eso es como nuestra graduación, es en donde vamos a ver si realmente funcionó todo lo demás, pero es algo que hay que trabajar día con día para que impacte positivamente en diferentes aspectos de nuestra vida. Me encanta como con la analogía que hiciste, es un músculo que hay que fortalecer. Entonces no es que me voy a aventar a hacer el maratón, es estoy entrenando todas las semanas para llegar a un punto a correr el maratón. Sí, tal cual, exactamente. Hay que estarlo practicando todos los días y también es algo que podemos fomentar en nuestras familias. Algo que sucede y me llama la atención, y no me voy a meter tanto porque es todo otro tema, pero es la cuestión de la tecnología. La tecnología nos ha hecho, no solamente niños y adolescentes, también adultos, querer las cosas de manera inmediata y con poco esfuerzo. Sí. ¿Cierto? Sí, Entonces, eso no está fortaleciendo nuestro músculo del autocontrol, sino todo lo contrario. sí, 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 hay una total Entonces, baja también hay que tolerancia a la hacer, frustración. exactamente, también nuestro ambiente nos está llevando a que seamos poco tolerantes y por lo tanto tomemos decisiones más impulsivas. Entonces, pues la tecnología es otro tema que impacta en esto. Ujú. Y bueno, ahora que hablas de la tecnología como este factor que afecta nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos, ¿qué otros, pues justo factores sientes que pueden impactar en este desarrollo del control de impulsos? Pues uno que nunca hay que dejar a un lado es como la parte neurológica, biológica. Ujú. Hay personas, o sea, tanto niños, adolescentes, adultos, que pueden tener alguna falta de madurez en el lóbulo frontal, ¿ok? Y esto genera que no puedan tener un adecuado control de impulsos, digamos que más por una cuestión orgánica, o a lo mejor personas que han tenido algún traumatismo Ujú. craneoencefálico justo en esta área, pues ahí obviamente pues hay alteraciones, ¿no? Eso es una parte que nunca hay que dejar de tomar en cuenta, pero que también puede provocarlo mucho eh, con niños, el estilo de crianza que se les dé o como adultos, el que nosotros hayamos tenido cuando éramos niños. Ujú. Porque un ambiente que sea sobreprotector, ¿qué genera? Que un papá le esté diciendo todo el tiempo al niño qué es lo que tiene que hacer. Yo les digo mucho a los papás, pues entonces el cerebro de ustedes está funcionando de maravilla, pero más bien el cerebro del niño no lo está haciendo, no están Ujú. fomentando que active esta parte de control de impulsos, porque usted le dice cuándo se detiene, qué decisión tomar. Entonces, un ambiente sobreprotector puede impactar negativamente en el control de impulsos. Y por el contrario, también un ambiente pues que sea de demasiada libertad. Claro. Algo que sucede con esto del estilo de crianza es que cuando éramos chicos, nuestros papás nos iban diciendo qué hacer, ¿cierto? Y esa vocecita se vuelve como nuestra voz interior. Y nuestra voz interior nos va llevando a tomar decisiones y a reflexionar. Entonces, también depende de esta voz interior que nosotros hayamos aprendido o interiorizado, cómo vamos a tomar decisiones. Ujú. Uh -huh.
Sí, y también hay otro factor importante que es haber también experimentado algunas vivencias traumáticas y que obviamente el impacto es mayor mientras se hayan experimentado más pequeños y que justamente Sí, también pueden alterar el funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso. Es decir, desde, o sea, afectar desde la parte biológica, pues. Y eso también puede impedir que una persona, como tú decías, ponga correctamente el freno. sí, totalmente. Estas situaciones traumáticas en etapas tempranas de la vida, sobre todo tienen un impacto significativo en nuestra toma de decisiones y en el control de impulsos. Y de hecho, pues tú bien has de saber que hasta se ha comprobado que el cerebro funciona de una manera diferente. Entonces, claro, una explicación también es que al haber vivido algún tipo de trauma, también nuestra parte emocional tiene como mayor peso e impacto. Entonces, muchas veces también reaccionamos desde la parte emocional, como desde el dolor que aún tenemos. Exacto, y además porque un trauma no resuelto nos deja activa la respuesta de estrés. Y justamente la respuesta de estrés lo que hace es inhibir el control de impulsos, porque cuando estamos ante una amenaza no es momento de sentarnos a reflexionar de qué haré, qué será lo mejor, es momento de actuar. Pero entonces si tenemos eso activo de manera continua, en vez de solamente para una emergencia, pues obviamente hace a la persona mucho más vulnerable a todo el tiempo estar reaccionando de manera impulsiva en vez de respondiendo de una manera planeada, porque su cuerpo todavía siente que está en ese momento traumático. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una explicación que me gusta mucho en la que dicen que es como si nuestro cuerpo, ¿no? Hubiera escuchado una alarma de incendio, ¿no? Entonces esa alarma de incendio, pues en su momento se queda activa porque vivimos un trauma y entonces está todo el tiempo, ¿no? Más bien pensamos que está todo el tiempo encendida. Entonces todo el tiempo estamos alerta y es como si esto nos generara esta sensación o este estrés que tú comentas. Entonces, obviamente, nos lleva a estar en un modo de sobrevivencia, no de tomar decisiones y analizar, sino de solamente sobrevivir. Así es. Ahora, Regina, ¿cómo podemos saber si hay un problema de control de impulsos? Y te agradecería mucho si nos pudieras dar algunos síntomas tanto en niños como en adultos, porque creo que sobre todo quizá en algunas familias, algunos síntomas están tan normalizados que no llaman la atención o están Claro. entendidos de una manera incorrecta. Entonces dice, es que es un niño latoso, es que es un niño que no obedece, es que es un niño burro en la escuela, ¿no? Entonces, Sí, o sea, como, y no se interpreta de la manera correcta que quizá hay un problema en el tema de control de impulsos y que hay tratamientos para ello. sí. Algo con lo que yo me he encontrado mucho y que lo hace a veces difícil es que también la cuestión de impulsividad tiene una parte genética o aprendida importante. Entonces, es muy común que llega un niño impulsivo, pero alguno de los papás también es, y Ajá, lo tienen ya normalizado. Entonces, es más difícil que lo identifiquen. claro. Pero la verdad es que tampoco cambia mucho entre un niño y un adulto, pero obviamente por la edad se refleja de una manera diferente. Pero ¿qué pasa? Unas son personas que no logran concluir sus metas. Mm, Y además, cuando tienen alguna frustración o alguna emoción intensa, tienden a ser muy explosivos. ujú, ¿Ok? Además, son impacientes. ¿Por qué? Porque tienden a buscar todo de manera inmediata y a realizar poco esfuerzo. Ujú. ujú, También nos podemos dar cuenta que son personas que si se ponen una meta, como te decía, no la alcanzan y por eso, pues pueden tener una alimentación poco saludable a pesar de que lo estén deseando. ujú, Además, otro punto que yo creo que es de lo principal es que nos damos cuenta que en diferentes ámbitos de su vida, sus decisiones están basadas en las consecuencias inmediatas. Es ujú, decir, que les cuesta trabajo ver a mediano y a largo plazo. ujú, Por lo mismo, tienen dificultad para planificar las actividades. Y algo que sí varía entre niños y adultos es que los niños que son impulsivos tienden a tener como una respuesta motora
constante, es decir, que están en movimiento, puede ser levantándose de su lugar, caminando, moviéndose, y en los adultos esto va disminuyendo, pero sí podemos ver que son personas que a lo mejor mueven mucho el pie, la pierna, la mano, es decir, como que están en constante movimiento. Que ahorita que dices eso, nada más déjame agregar que en el caso de la alimentación yo he observado que muchas veces esta necesidad, esta urgencia de masticar o de chupar puede ser también por esta hipermotricidad. Muchas veces ni siquiera es como que quiero el sabor de, pero necesito de alguna manera canalizar esta necesidad de mover mi cuerpo, pero como ya soy un adulto y estoy en una oficina y no me puedo estar parando, entonces estoy masticando chicle, estoy chupando una paleta, ¿no? Estoy bebiendo constantemente algo para poder también canalizar esta motricidad que es interesante. Yo con algunos de mis pacientes he analizado eso y ellos dicen, es que hasta ahora me doy cuenta que realmente lo que estoy buscando no es tanto el sabor, sino me tranquiliza el masticar, el morder, el chupar. Y creo que es parte de esto, ¿no? Claro. No, me encanta, tienes toda la razón y sí, obviamente son conductas que se van modificando a cuando son adultos. Entonces sí, por completo. Algo que también podemos identificar es que son personas que les cuesta esperar su turno. Obviamente, pues con niños se puede ver al jugar, pero a lo mejor en adultos, al estar en una conversación, interrumpen o no terminan de escuchar la pregunta y ya están respondiendo. Sí, o todos hemos visto esas personas que se desesperan en la fila del supermercado, en la fila del banco, en el tráfico. Sí, exactamente. Hay mucha impaciencia. Y obviamente, pues ya puede haber manifestaciones más complejas que puede ser, pues en adultos, ya cuestiones de adicciones o ya problemas de conducta de mayor severidad que obviamente nos reflejan un bajo control de impulsos, porque lo que pasa es que hay muchos padecimientos que tienen un bajo control de impulsos, que a lo mejor no es la única causa o el único problema, pero sí se relaciona con muchas alteraciones. Por eso lo que decíamos, que es importante detectarlo lo más temprano posible para entonces poderlo manejar, porque si no, conforme pasa el tiempo, pues esto, digamos, como que se va agudizando también con otros factores, como decíamos, emocionales, cognitivos, del medio ambiente, y eso puede hacer a la persona mucho más vulnerable. Como decíamos, pensando en un niño que trae un problema de control de impulsos y de pronto llega a la adolescencia y viene el cambio hormonal y está expuesto a otros estímulos, y eso sí lo puede hacer más vulnerable a conductas de riesgo en lo sexual, en la búsqueda de la velocidad, por ejemplo, del peligro, en las sustancias adictivas, en la comida, no se diga. Sí, totalmente. La verdad es que a mí me encantaría que pudiera existir en las escuelas como alguna materia, talleres para reforzar toda esta cuestión de control de impulsos, porque en serio, si tenemos un mejor control de impulsos desde pequeños, nos vamos a ahorrar muchos problemas en el futuro. Entonces, creo que sí es un tema en el que hay que hacer conciencia. A mí me llama la atención cómo cuando yo platico con adultos y obviamente al hacer una historia clínica, ver cómo fue su vida de chiquitos, hay muchos focos rojos en los que tenían fallas en el control de impulsos, que no fueron bien tratados. Y obviamente conforme va pasando el tiempo, se va complicando y ya terminan en problemas de mayor severidad, que si a tiempo fueran tratados hubiera sido otra historia. Claro. Ahora, Regina, ¿qué consejos o no sé si nos puedas compartir algún ejercicio práctico como para empezar a fortalecer el autocontrol? O sea, para las personas que se identifican con este tema de impulsividad, ¿qué podrían empezar a hacer? Pues para mí lo más importante, o sea, creo que el tema del autocontrol es muy complejo, pero para empezar a trabajarlo hay un punto indispensable que es tener una meta, saber hacia dónde quieres llegar, porque si no, no hay forma de poner en práctica las actividades para fortalecer el autocontrol. Entonces, después de que tenemos una meta, yo les recomiendo siempre que cuando vamos a tomar alguna decisión, poner en práctica, y lo podemos hacer escrito, las consecuencias inmediatas, pero también escribir las consecuencias a mediano y a largo plazo para que así seamos más conscientes al tomar decisiones. ¿Ok? Ahora,
hay otra cuestión como de recomendaciones que me gusta mucho de un autor que dice que hay que practicar diferentes emociones para fortalecer nuestro autocontrol. Y estas emociones son la gratitud, la compasión y el orgullo. ¿Y por Mm, qué estas emociones? Porque si te das cuenta, son emociones que nos llevan a una visión a largo plazo. ujú, Entonces, si nosotros practicamos la gratitud y constantemente estamos agradeciendo lo que tenemos, lo que hemos ido construyendo, estamos reconociendo lo positivo, pero también nos estamos enfocando al futuro, a que queremos seguir teniendo cosas positivas. ujú. Me encanta. También sí, también practicar el orgullo. La mayoría de las personas nos sentimos orgullosas cuando tenemos un mejor autocontrol. Es decir, si yo practiqué todo el ejercicio que quería y logré terminar mi competencia, me voy a sentir orgullosa, Ujú, ¿ok? Entonces, que practiquemos sentir este orgullo y también nos va a llevar a ser más tolerantes en las situaciones en las que no nos sintamos tan cómodos ante una situación. ujú. Y la compasión que sea hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque esto nos lleva a estar más alertas y atentos a nosotros mismos, a querer ayudar a los otros y podemos renunciar más fácil al placer o al bienestar inmediato y más bien buscar que la otra persona o nosotros estemos mejor a largo plazo. Entonces, concluyendo de esta parte, sería trabajar con la gratitud, orgullo y compasión. Me gusta, ¿Ok? ahorita que decías de la compasión, pensé que también nos ayuda mucho a cortar este pensamiento rígido, que ya decíamos que también siempre nos va a llevar después a la rebelión y a la explosión, este pensamiento rígido de todo o nada, porque la compasión también Sí. nos hace comprender que pues, somos humanos igual que los demás y por lo tanto un día nos equivocamos y otro día lo hacemos bien y eso es parte de, porque mucha gente es o lo hago perfecto o no lo hago. Y aquí es decir, a ver, pues un día me va a salir mejor y otro día no, y eso está bien y es parte del proceso y no quiere decir que ya lo voy a abandonar o que no puedo. Claro, sí. Yo algo que les sugiero es que se puedan hablar a ustedes mismos como le hablan, o más bien como le hablarían a un amigo. A un amigo no le dirías de una forma tan rígida, Claro. ¿cierto? Entonces lo haríamos de una forma más flexible. En temas de autocontrol, pues si nos hablamos de una forma más empática como le hablaríamos a un amigo, también nos va a llevar a que podamos cumplir nuestras metas. Y Uh-huh. otro punto indispensable es que tengamos límites definidos. ¿Ok? Entonces, para una meta que queremos lograr, poner límites en muchos sentidos, pero sobre todo en cuestión de tiempo. No es lo mismo decir, bueno, a ver, yo voy a controlar mis impulsos en temas de alimentación o de ejercicio de manera indefinida, de manera rígida, es decir, nunca puedo comerme otra cosa o Uh-huh. nunca puedo dejar de hacer ejercicio o de manera flexible. Puedo decir, ok, puedo hacer como negociaciones conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ok, voy a cumplir 3 días de hacer ejercicio y a lo mejor al que sigue, ¿no? Después del tercero ya puedo ser un poco más flexible y decidir si quiero ir o no. Uh-huh. Irnos poniendo pocos límites, no pocos, más bien, buenos límites, pero también que sean flexibles. Y ahora entendí también muchísimo mejor lo que decías al principio, qué importante ponernos una meta, decir, ok, bueno, voy a empezar a trabajar este tema del autocontrol con ejercicio o con, por ejemplo, dinero, ¿no? Porque entonces si lo tengo claro, también es mucho más fácil poner el límite. Ahorita yo estaba pensando también con el dinero, de decir, ok, o sea, voy a ahorrar X cantidad al mes. O tengo Sí, X cantidad de total. dinero al mes, que es el dinero que yo puedo usar para lo que yo quiera. Si me quiero comprar algo, si me quiero ir a comer a algún lugar, pero es un límite que debe estar asociado Sí, justo a esa meta que quiero lograr. sí, totalmente. Hay que poner mucho esos límites para lograrlo. ¿Okay? Y otra recomendación que yo diría es no evitar. ¿Qué pasa con esto? Un ejemplo sería, en cuestión de alimentación, estamos en un restaurante y está la famosa canastita con pan, ¿no? Entonces, mi reacción impulsiva podría ser, pues, me como 5 de esos panes. Eso es inmediato. Pero si pienso a largo plazo, pues a lo mejor decido no comérmelo o comerme solamente uno. Pero
también, ¿qué sucede? Muchas personas, y seguramente lo has escuchado, dicen, vamos a evitar la tentación y la quitamos. Ujú. Cuando nosotros estamos evitando tener esa tentación, no estamos fortaleciendo nuestro músculo del autocontrol. Claro. Entonces también hay que aprender a lidiar y a tolerar esa incomodidad de tener ese estímulo que sea, digamos, como nuestra tentación. Ujú. ¿Ok? Entonces también les diría eso, enfrentémoslo y en ese momento que tengamos el estímulo que sea nuestra tentación, aplicar lo que decíamos ahorita previamente, decirnos a nosotros mismos cosas más flexibles y positivas para que nos lleven a una mejor decisión. Me fascina lo que acabas de decir, porque cuando nos prohibimos algún alimento, inmediatamente toda nuestra atención se va a eso. Se va al no Sí, puedo comer chocolate, entonces yo voy a ver, oler y chocolate en todos lados, porque mi atención está ahí. Pero además, como tú dices, esa no es la solución. La solución es poder convivir de manera armónica con el chocolate, no desaparecerlo claro. del planeta. Entonces, lo importante es poder estar con el chocolate o con la canasta de pan, como tú decías, y poder tomar decisiones sabias. A veces lo comeré, a Sí, veces no, a veces me como una pieza, a veces dos, pero es como poder gestionar eso. Y dijiste también algo clave, Regina, que me gustaría que platicáramos un poquito más de eso, porque creo que es mucho parte de fortalecer el autocontrol, que es tolerar la incomodidad. Creo que en este mundo en el que vivimos de la gratificación instantánea, pues como que no sabemos cómo enfrentar la incomodidad, porque como damos clic y de inmediato ya obtenemos lo que queremos, no aprendemos a tolerar esa incomodidad de tengo que esperar un poquito para que llegue lo que yo deseo. Entonces, creo que también fortalecer esto es bien importante y creo que ahí nos puede ayudar mucho lo que seas de la gratitud, la compasión, el orgullo, el mindfulness, por ejemplo. sí, totalmente. Hay muchísimas herramientas y estrategias que nos pueden ayudar a tolerar más esta incomodidad, porque realmente así es la vida. La vida es incómoda y Ujú. esta idea de que todo sea divertido, maravilloso y encantador, pues no es real. Hay Claro. muchas situaciones que van a ser incómodas y hay que enfrentarnos a ellas. No hay otra mejor solución que el que realmente hacerlo y darnos cuenta que no pasa nada, que no es grave. Y Ujú. también eso va a hacer que valoremos más los momentos como de satisfacción, comodidad y felicidad. Mm. Ujú. Ujú. Entonces, sí es indispensable esta cuestión de trabajar con esta incomodidad, enfrentándola para ser mucho más tolerantes. Ujú. Oye, ahora que nos compartías estos consejos, también estaba pensando en que hay ciertas prácticas que, digamos que en la vida, que nos podríamos involucrar o involucrar a nuestros hijos en la vida cotidiana y que pueden también ayudar al ejercicio del autocontrol. Por ejemplo, una de ellas es participar en actividades deportivas y de diferentes tipos. O sea, por ejemplo, yo pienso en la práctica del yoga, las artes marciales, los ejercicios que son en equipo, creo que también nos ayudan mucho a fortalecer eso. Hay que esperar nuestro turno, hay que aprender que no siempre se va a hacer lo que yo quiero porque estoy en un equipo. No se diga las artes marciales o el yoga que tienen como toda una disciplina y una filosofía. También pueden ayudar mucho a fortalecer esto, ¿no? Estoy pensando en los papás que tengan algún niño con impulsividad. Esto les puede servir mucho. Claro, todas las actividades deportivas les ayudan mucho porque tienen que aprender, como dices, a respetar el turno, a tomar en cuenta a los demás. También las actividades o sea, como todo lo manual y hacer manualidades les puede Ujú. ayudar mucho. Y de hecho, el que los niños tengan responsabilidades establecidas en su casa es una excelente forma de fortalecer el control de impulsos, porque a lo mejor yo quiero salir ya corriendo a jugar, pero me detengo porque primero tengo que recoger mis otros juguetes. Ujú. ¿Ok? Entonces, las responsabilidades y estructura también fomentan mucho nuestro control de impulsos. Que es lo que decías mucho de límites. Y estoy pensando que en adultos, bueno, ahora ya no están nuestros papás que nos den esa estructura, pero que ahora nos tenemos que hacer responsables de darnos esa estructura. Por ejemplo, cumplir con horarios, con ciertas también obligaciones en el día a día, es importante.
Claro, porque si no lo tenemos, entonces no vamos, digamos que a tener la necesidad de controlar nuestros impulsos y no lo vamos a ir practicando. Entonces, para regularnos es necesario que sí tengamos estructura, límites y sobre todo saber hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Ujú. Yo también a estos consejos le sumaría el aprender maneras funcionales de gestionar las emociones. Entonces, ir aprendiendo qué podemos hacer cuando nos sentimos con mucha rabia, qué podemos hacer cuando sentimos mucha preocupación y angustia, qué podemos hacer incluso cuando sentimos mucha alegría, porque creo que la mayoría de las personas creo que a veces piensan en la impulsividad relacionada a veces con la rabia o con la angustia, pero también hay mucha impulsividad relacionada con la euforia y con la alegría. También hay que aprender a gestionarla. Totalmente. Cualquier emoción que sea intensa, no importa si es, digamos, negativa o positiva, nos puede llevar a reacciones impulsivas. Entonces, por supuesto que aprender a manejar y a regular nuestras emociones es muy importante. Ahora, además de todo esto que podemos ir implementando, yo sí siento que es muy importante también acudir a un acompañamiento psicológico especializado. ¿Tú qué tipos de tratamiento nos recomendarías? Sí, yo creo que cuando ya intentamos mucho hacerlo por nuestra parte y no estamos logrando una adecuada autorregulación, sí hay que buscar ayuda, sobre todo porque ya vimos que nos puede traer consecuencias positivas el hacerlo. Entonces, yo veo que funcionan dos tipos de tratamientos en este tipo de situaciones. Una es la terapia cognitiva conductual, que la terapia cognitiva conductual está basada en que el problema no está en las situaciones, sino en lo que interpretamos de ellas. Entonces, se basa en que tenemos un pensamiento y ese pensamiento nos lleva a una conducta y a una emoción. Y lo que se hace es trabajar mucho con estas creencias que tenemos y además se hacen como muchos ejercicios conductuales para fortalecer el control de impulsos. Y otro tipo de terapia que ayuda muchísimo es las actividades neuropsicológicas, que la terapia neuropsicológica tiene que ver con estar reforzando procesos cerebrales a partir de ejercicios que van haciendo niños, adolescentes o adultos. Nosotros lo que hacemos, Ana, generalmente es a través de actividades, digamos, como lúdicas o en programas de neurorehabilitación en computadora. Entonces se programan actividades en las que se esté trabajando la mayor parte del tiempo con el control de impulsos. Entonces, al estar estimulando continuamente a nuestro cerebro, se van haciendo nuevas conexiones y en combinación con la terapia cognitivo-conductual, la verdad es que da excelentes resultados en tema de control de impulsos. Ok, Regina, pues me encantaría que nos platicaras un poquito más de Neuroingenia y que nos dieras tus datos de contacto. Yo sé que ahí trabajan con niños, con adolescentes y también con jóvenes, ¿cierto? Sí, exactamente. Y como decías hace ratito, trabajamos abarcando diferentes áreas. Yo creo muchísimo en el trabajo en equipo para poder ayudar a las personas. Entonces, pues tenemos la parte de terapia más como emocional, la parte neuropsicológica, de pedagogía o aprendizaje para los niños. Y pues trabajamos en conjunto, en primer lugar, para hacer como el diagnóstico y entender qué le está pasando a la persona para tener un objetivo claro y entonces ya en el tratamiento poder trabajar con ellos de una manera como específica y estructurada. Y de nuestros datos, bueno, pues en redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como Neuroingenia. Y la página de internet es www.neuroingenia.com. Y estamos en la Ciudad de México, en Polanco, y desde el año pasado, algo que me gusta mucho es que ya también estamos en Cancún. Maravilloso. Pues van a encontrar los datos de contacto aquí en las notas del episodio para que les den clic directamente. Y algo también que me gustaría enfatizar es que algo muy positivo en Neuroingenia es que en el caso de los niños hacen un trabajo también integral con la familia, porque como platicábamos, o sea, el niño también está respondiendo al estilo de crianza, al medio ambiente y aparte a factores pues genéticos, ¿no? O sea, que ha heredado. Entonces es muy importante también involucrar a la familia y eso me gusta mucho que ustedes lo hacen en la clínica. Sí, así es.
tomamos en cuenta a la familia y, cuando es necesario, también a la escuela para tener toda la información y trabajar en equipo. Excelente. Pues Regina, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y para cerrar te voy a hacer las preguntas que hago a todos mis invitados. ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento? Bueno, la verdad es que quiero que sepas que siempre que escucho tu podcast y haces estas preguntas, siempre me lo pregunto. Y en este momento, yo creo que como de seguir rompiendo los propios límites o los límites que yo misma me he impuesto. Me da mucha satisfacción cada vez que puedo saber que puedo hacer más de lo que yo creía. Y creo que en lo profesional también de poder seguir compartiendo y trabajando en equipo. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Pues mi favorita es haciendo ejercicio. Me encanta hacer ejercicio. Y ahí también voy rompiendo mis límites. Y el poder compartir y llenarme de amor en familia y amigos, me gusta mucho. Y la sensación, más bien como realizar actividades que a mí me den la sensación de libertad y felicidad. Me encanta. Pues Regina, te mando un abrazo y muchísimas gracias por formar parte de este programa. Igualmente, Ana, y muchísimas gracias por haberme invitado. Un abrazo, comunidad, y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.